Hola, ¿qué tal? Hoy iniciamos con el tema géneros literarios y figuras retóricas. Mi nombre es Liana Hernández. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver en esta sesión? El primero de ellos, ¿qué son los géneros literarios? ¿Cuál es la diferencia entre los géneros mayores y menores? Y las figuras retóricas. ¿Cuáles son los objetivos para esta sesión? Descubrir qué son los géneros literarios, cuáles son sus principales características y qué los diferencia entre sí. Además de conocer las figuras retóricas, tipos de figuras retóricas y cómo pueden utilizarse principalmente en uno de los géneros literarios que más adelante veremos. Bien, vamos a iniciar con un pequeño video introductorio de lo que son los géneros literarios y así darnos una idea a grandes rasgos de el tema central, ¿vale? Vamos a cambiar de ventana. En este vídeo vamos a ver qué son los géneros literarios y qué tipos de géneros y subgéneros literarios hay. ¡Vamos a ello! Se llama género literario a cada categoría específica en que los textos literarios pueden clasificarse, atendiendo a características de su estructura, a su contenido específico o a los mecanismos que emplea para producir el efecto estético que persigue. El género literario es un horizonte de expectativas de la obra literaria. Podemos diferenciar 4 géneros literarios. Por un lado tenemos la poesía, que es el arte de emplear la palabra para describir la realidad objetiva o subjetiva del poeta, comparándola con otras mediante símiles y metáforas y embelleciéndola con giros musicales del lenguaje. Luego tenemos a la narrativa, que es el arte de construir narraciones contadas por un narrador y que presenten personajes, acciones y situaciones que conmuevan o evoquen fascinación al lector. Por otro lado tenemos la dramaturgia, que es el arte de componer textos teatrales, por lo general pensados para su representación en vivo en un escenario, que involucra personajes y diálogos, pero ningún narrador. Y por último, el cuarto género literario es el ensayo, es decir, el arte de la reflexión libre sobre un tema puntual de manera conmovedora, convincente o simplemente hermosa. Además de los géneros literarios, existen subgéneros. Por ejemplo, tenemos los subgéneros líricos como la canción, la elegía, la oda, la sátira, subgéneros narrativos como el cuento, el microrrelato o la crónica, y por último, subgéneros dramáticos como el drama o la comedia. Si te ha gustado el vídeo, dale like y sigue viendo nuestra lista de reproducción. ¿Sabes por qué te trabas cuando te hacen una pregunta en inglés? Porque estás usando un traductor. Y no el de Google, sino uno mental. What do you do for a living? Te hacen una pregunta en inglés. Tu mente primero. Bien, por ahí se coló un video que no tenía nada que ver con la sesión, pero bien, vamos a ahondar sobre el tema de los géneros literarios. Vamos a cambiar a la presentación. Bien, como el video ya lo decía, ya estamos identificando cuáles son los géneros, los vemos y interactuamos con ellos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, cuando vemos alguna película, ya sea en alguna plataforma o si vamos al cine,
el cine podría utilizar dos tipos de géneros en la literatura. El primero de ellos sería el narrativo, pues nos cuentan una historia, esa historia tiene personajes, algo llamado trama, es decir, la idea central de esa película y cómo se va desarrollando de un inicio a un final. Y también cómo conocemos nosotros de esa historia a través de la interacción de personajes. Ahí, una disculpa, ahí pues ya está entrando el género dramático o conocido comúnmente como el teatro. En el teatro, las obras están escritas para representarse, para que haya una interacción de los personajes. Entonces, si nos vamos a una referencia cotidiana, podríamos decir que el cine utiliza dos géneros: el género narrativo, que es el de contar una historia, y el género dramático o teatro, que como conocemos acerca de esa historia, pues a través de la interacción de personajes. Y también el video señala algunos subgéneros que veremos más adelante. Y en este momento vamos a revisar las características de cada uno de ellos. Antes de eso vamos a hacer una definición más formal de lo que sería un género literario. Se denomina género literario a cada una de las clases en la que se dividen los textos literarios, porque las obras literarias son tantas y escritas de diversa forma que pues se necesita de hacer una división de esas obras. Entonces, ¿cómo van a dividirse esas obras? De acuerdo a su temática, a cómo son escritas. Entonces, dice ahí, escritos por los autores con una finalidad determinada. Cada género literario comprende a su vez otros subgéneros literarios. Una definición un poco más simple podría ser esta. Ambas son válidas, ya sea que les acomode la primera o esta, ambas son las mismas, ¿no? Vamos a revisar. Son grupos de obras, como ya les decía, que tienen entre sí formas similares, es decir, que se parecen en la manera en que están escritas, permitiendo reunirlas en una misma categoría. Como ya les decía anteriormente, los géneros literarios no es más que la división de esas obras de acuerdo a cómo se escriben. Bien, dentro de los géneros literarios, recuerdan los objetivos, hay los géneros mayores y los géneros menores. Los géneros mayores son los que se inventan primero. Recordemos en las sesiones pasadas, ya hablábamos cuando definíamos literatura, la cultura griega fue la que estableció por primera vez los géneros literarios e inventó 3 de ellos: la narrativa, la poesía, o también conocida con el nombre de lírica, la dramática, o también conocida con el nombre de teatro. La narrativa, ya mencionábamos, pueden tener subgéneros, en este caso este género se divide en cuento y en novela. Los géneros menores se les llama así porque se inventan
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Son los siguientes: el ensayo, las cartas o el género epistolar y los diarios. Como podemos observar en la ilustración, hay algunas ilustraciones de los libros más representativos de acuerdo al género. Hay, por ejemplo, dentro del género epistolar, que no se escucha mucho, podría estar las cartas de Franz Kafka, que escribió a su padre, y pues uno de los libros más leídos o que solemos leer en secundaria o en prepa está el diario de Ana Frank. Bien, vamos a adentrarnos primero con el género narrativo. Recordemos que el género narrativo, ya lo decía el video, ¿cuál es su característica principal? Que nos narra una historia. Esta historia contiene personajes, una situación que puede relatarse ya sea en el tiempo, en el presente o incluso en el futuro, o combinar los tres tiempos. Esas son las características principales del género narrativo. Ahora vamos a ver uno de sus subgéneros, el cuento. El cuento, vamos a ver la definición, es un relato corto que contiene pocos personajes y que solamente desarrollan por lo general una anécdota o una historia pues corta. Sus principales características son que su extensión puede ser variable, la mayoría de las veces es corta. Hay, por ejemplo, se considera una novela, seguramente la habrán escuchado, incluso la habrán leído. Es una novela del mexicano Carlos Fuentes, Aura. Esa se considera una novela corta o un cuento, porque su extensión no sobrepasa las 20 o 30 hojas. Pero un cuento por lo general suele ser entre 2 o 3 hojas, a lo mucho, porque como mencionábamos en la definición, la historia que relata pues es una historia corta por lo general, una anécdota que cuenta el personaje principal. Otra de las características del cuento es que el cuento siempre te va a tener como lector en una expectativa constante, o sea, te va a llamar la atención desde el primer momento en que lo lees, el primer párrafo, hasta que terminas el cuento. Esa tiene que ser la principal característica para que un cuento sea bueno. Otra de las características, dice aquí, recurre a la economía de medios expresivos para evitar la distracción del lector. ¿Qué es lo que quiere decir eso de economía de medios expresivos? Que no va a ahondar mucho en las características de los personajes, y va a tener también a su vez pocos personajes, tampoco va a describirnos mucho el ambiente en donde se desarrolla la historia, sino que se va a centrar en la historia, porque aquí lo importante es lo que se cuenta, no cómo se cuenta. Otra característica, crea pequeños ambientes donde están contenidos todos los elementos para su desarrollo. Por ejemplo, una historia se puede desarrollar en una casa y a partir de ahí
crear una situación de conflicto. Entonces se crea un pequeño ambiente en donde se cuenta una historia. Bien, otra característica, crea y resuelve nudos hasta lograr el clímax narrativo. ¿Qué es eso de nudos? Si ven esa palabra, nudos es igual a un pequeño conflicto. Por lo general, existe un personaje principal que va a tener varios obstáculos para llegar a su objetivo, a esos obstáculos que ya sea le ponen las circunstancias u otros personajes, se le llaman nudos. ¿Cómo va a resolver las diversas problemáticas el personaje principal para llegar al objetivo deseado? Clímax, en este caso, sería cómo se resuelve el mayor problema de esa historia. Un ejemplo, si ya revisaron la película de Karate Kid, no la serie, bueno, se trata de un chico que constantemente es molestado por sus compañeros. Para que ya no sea molestado, necesita pelear en un torneo. El clímax de esa película, pues, sería el torneo. Si gana, obtiene el respeto de los demás. Si pierde, no sabríamos qué le podría pasar a ese personaje, pero tal vez podría seguir siendo molestado, ¿no? Eso es lo que nos plantea la película. El clímax es cómo se resuelve el problema principal de la historia. Por eso se le llama así, clímax. O también lo podemos identificar como la parte más emocionante de la historia. Como ya les decía anteriormente, tiene pocos personajes, a diferencia de la novela, se enfoca solamente, a veces un cuento puede tener un solo personaje y ese personaje narrarnos alguna anécdota que le haya sucedido en el pasado. Entonces se caracteriza precisamente por eso, porque tiene uno o dos personajes. Vamos con la novela. La novela, a diferencia del cuento, va a ser pues todo lo contrario. Aquí sí la historia se va a poder desarrollar de forma más amplia y va a permitir el desarrollo incluso de personajes secundarios. Vamos a leer la definición. Es una obra literaria escrita en prosa. ¿Qué quiere decir esto de prosa? Prosa que está escrito sin que tú pongas atención en si hay un verso, si hay una rima, si se escucha bonito. Es decir, que nos va a narrar una historia sin que la escritura sea un factor determinante. Aquí lo importante en la narrativa son las historias que se cuentan, si son emocionantes o interesantes para el lector. Con una gran holgura narrativa, usualmente es extensa, y en ella se reflejan personajes, características y situaciones de la vida real. Pueden ser reales o pueden ser ficticias o la combinación entre ambas. ¿Cuáles son sus principales características? No requiere de precisión y celeridad del cuento. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor en el cuento se acuerdan que una de las características era que como lectores nosotros tuviéramos un grado de expectación o de emoción constante porque qué va a suceder con esa historia. En la novela puede permitirse darse esas pausas
y se da esas pausas, ya sea para describirnos el ambiente en donde se encuentran los personajes, cómo es el personaje psicológicamente y físicamente. Hay un desarrollo más de cómo está ambientada la historia de lo que es la historia en sí. Obviamente también tiene el mismo hilo narrativo del cuento, que es un inicio, cómo inicia la historia, un clímax, recordemos, la parte más emocionante de la historia, un final o un desenlace, cómo es que terminan los personajes y cómo es que termina la historia. En los dos, en cuento y novela, la estructura narrativa es la misma. Inicio, clímax, final. Puede demorarse en diferentes descripciones, lo que ya les mencionaba. Puede tener más de un interés de unidad, es decir, varios cuerpos temáticos y diferentes nudos. Puede tener varias historias alternas o paralelas que surgen de la principal. Si se han visto alguna novela en la tele, además de los personajes principales, pues incluso podemos conocer hasta la historia de los personajes que trabajan para los personajes principales. Y ahí desarrollarse otro tipo de historias. Hay un gran número de personajes que reflejan la vida cotidiana y consigue amplias e intensas caracterizaciones de los personajes. Aquí, a diferencia del cuento, pues los personajes se detallan más. Incluso, bueno, como lectores nos podemos identificar con algunos de los personajes que se desarrollen en alguna novela de acuerdo a su personalidad o a la forma en que resuelve ciertos conflictos, ¿no? Bien, este es un pequeño cuadro de lo que son los géneros literarios. Aún nos falta ver el dramático, o también conocido con el nombre de teatro, y el ensayo, que es uno de los géneros menores. Vamos a ver, en resumen, el narrativo y qué les parece cuando veamos el lírico, el dramático y el ensayo. Volvamos al cuadro. El narrativo, aquí ya está el resumen, presenta un relato de unos hechos que suceden a personajes en un lugar o en un tiempo determinado. La novela, pues, es una trama compleja, como ya lo vimos, y el cuento, su diferencia es que es una trama sencilla. Aquí dice épica. Dentro de la cultura griega, ¿se acuerdan de los géneros mayores? Que los inventaron los griegos, entre ellos la narrativa, dividida en cuento y novela. Bueno, pues las primeras narraciones de los griegos fueron épicas. ¿Qué quiere decir esto de épica? Se refiere a batallas y cómo se resuelven. Porque en aquellos tiempos se la vivían en conflictos y en guerras. Y entonces hay un género llamado épico, que relata las hazañas de los héroes de aquellos tiempos. Después tenemos el género lírico. Recuerdan que es un género mayor porque también es inventado por los griegos. Lírico también se le conoce como poesía y su definición es la siguiente. Es una expresión de la subjetividad como especial
cuidado de la forma y el ritmo, es decir, métrica. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, a diferencia de lo que podría ser el género narrativo, mientras que el narrativo, su principal objetivo es la historia que se cuenta y que esa historia sea interesante para el lector, en el lírico, aquí su objetivo es cómo se cuenta y que ese lenguaje que utilice sea bello. Dentro de la poesía o de la lírica, ¿por qué es un nombre de lírico? Aquí les voy a decir brevemente. Bueno, porque en la cultura griega el primer género que se inventa, de hecho, es el género lírico. Había dos fiestas muy importantes en la cultura griega y para celebrarlo cantaban canciones o declaraban poemas. ¿Cómo se declaraban estos poemas? Pues se hacían acompañar siempre de un instrumento musical. El más común era la lira. Por eso de ahí su nombre lírico, de lira, porque siempre se hace acompañar de un instrumento musical. Dentro de la poesía o el género lírico encontramos a la poesía clásica, que está la sátira, la elegía y la oda. La sátira es una burla. Lo que hacen los griegos solía a veces burlarse de sus gobernantes y escribían poemas un tanto irónicos o sarcásticos. La elegía viene de muerte. Cuando moría algún ser querido o alguien importante dentro de la comunidad, se escribía un poema y se recitaba cuando la persona era enterrada. La oda relata hechos del pasado. También tenemos la poesía popular o romance. Este tipo de poesía se desarrolla principalmente en la etapa medieval. El novio que quería, más bien un hombre joven, quería conquistar a una chica, iba a su balcón y le declaraba su amor a través de una poesía. Entonces, a ese tipo de poemas se les llamaba romances. Y por último tenemos la poesía de vanguardia, que esa es hasta nuestros días. Es un verso libre. ¿Por qué libre? Porque ya no se ocupa mucho de si hay rima en cada verso, sino que aquí lo importante es la emoción que expresen y cómo la expresen y por qué instrumento se hace acompañar. Después tenemos el género dramático, que también ya habíamos mencionado, es uno de los géneros mayores, porque también lo inventan los griegos, de hecho lo inventan después de la lírica. Esas festividades, pues ya no bastaba que se pusieran a recitar poemas, entonces ya cada vez iba más gente a ese tipo de fiestas y como entretenían a todo ese público, pues a alguien se le ocurrió e inventó el teatro, o también conocido con el nombre de dramática, que no es más que una representación de una historia. ¿Quién nos va a narrar esa historia? Pues los personajes a través de la interacción que hacen. En aquellos tiempos, en la época de los griegos, sí había un narrador,
pero no intervenía con los personajes, solamente a veces acotaba sobre algún suceso y los personajes eran los encargados de desarrollar las acciones. Dentro del género dramático tenemos a su vez estos subgéneros. La tragedia. La tragedia son relatos igualmente que se representan a través de personajes, pero estos relatos son por lo general muy sórdidos o funestos. ¿Qué quiere decir esto? Que son tristes. No son historias alegres o que nos entretengan. Son historias que sirven para reflexionar. Y la comedia, que es todo lo contrario, son historias que muchas veces crean pequeños nudos o problemáticas en los personajes y el público las conoce, ¿no? Y los personajes a veces hacen que no saben o no conocen. Entonces hay una serie de enredos en la obra teatral y hasta que se resuelven todos esos enredos es como se llega al desenlace de la historia. El drama ahí, bueno, es exactamente que dramático, no, hubo ahí un dedazo más bien. Y tenemos otro género que es el ensayo, o también llamado ensayístico. Este género es el más joven de todos los géneros, porque se inventa a principios del siglo XX. Más que un relato, una historia ficticia o que contenga personajes, es una reflexión acerca de un tema. Y cómo se profundiza, pues a través de ciertos argumentos. Voy a poner un ejemplo, lo que sucedió hace poco con una joven en España acerca de la eutanasia, pues se puede hacer un ensayo reflexionando acerca de lo que es la vida, la muerte y si debe de haber estas leyes para legislar la muerte digna en caso de tener algún tipo de enfermedad que es incurable, etcétera, ¿no? Entonces, ahí el autor se permite reflexionar sobre el tema y para eso pues tiene que hacer uso de diversos argumentos que traten de convencer al lector de que lo que él piensa pues es verdadero. Eso lo vamos a conocer más a detalle en otra sesión cuando veamos precisamente el ensayo. Y bueno, aquí ya tenemos un cuadro con todas las características de cada género literario, sus principales elementos, qué tipo de subgéneros tiene y algunas obras representativas. Vamos a leer un par de características de cada género para no alargar tanto esta sesión, porque todavía tenemos que revisar el tema de las figuras literarias, ¿les parece? Tenemos el género narrativo, que como ya mencionábamos, relata un suceso que puede ser real o imaginario. Aquí lo importante es la trama o la historia que se cuenta. Los elementos que contiene este tipo de género es un narrador, de ahí el nombre de narrativo, narrador. ¿Quién es el narrador? Pues el que nos cuenta la historia. Los personajes, que son los que realizan las acciones y en qué lugar o espacio o tiempo se desarrolla esa historia.
Ya habíamos mencionado que los principales subgéneros son el cuento y la novela. Aquí este cuadro puso el ensayo, pero el ensayo, como ya lo mencionábamos, entra dentro de otro género. Algunas obras representativas es Don Quijote de la Mancha, como una obra clásica de todos los tiempos y que es incluso la obra más importante de la lengua española, de Miguel Cervantes y Saavedra. Después tenemos el género dramático, que ya mencionábamos. Este tipo de relato está escrito para representarse, no para ser leído, sino para ser representado por personajes o actores. Sus elementos son la acción, es que cuál es el hecho que van a representar esos personajes o actores. ¿Y cómo vamos a conocer de esa historia? Pues a través de los diálogos que tengan esos personajes. Algunos subgéneros, ya mencionábamos, la comedia, que trata sobre situaciones o enredos que provocan hilaridad o risa en el espectador. El drama, que son situaciones conflictivas o complicadas en las que se ven envueltos los personajes y muchas veces pues, nos provocan tristeza. La tragedia es como llevar al drama a su máxima expresión y por lo general siempre los finales son demasiado trágicos. Un ejemplo de eso, la mayoría de las obras de William Shakespeare pueden considerarse una tragedia. Ahí tenemos el ejemplo de Romeo y Julieta. Son dos jóvenes que se enamoran y por una serie de enredos o de conflictos se llega a la muerte de ambos personajes, es decir, no pueden consumar su amor. Julieta muere y Romeo muere. Y bueno, aquí hay otra obra representativa que se llama La historia de una escalera de Buero Vallejo. Hay más de todas las obras de William Shakespeare, Hamlet, Otelo, el mismo Romeo y Julieta que ya mencionaba, que tiene, como les decía, finales que son funestos, que son irremediables. La lírica, recordemos, aquí lo importante es cómo utilizas tú las palabras para expresar tus emociones. Se escribe en verso, pero también se puede escribir en prosa, aunque son contados. Como elementos tenemos el verso, que es una unidad pequeña que da sentido al escrito. Un verso es la primera frase de un poema y cuántas frases tiene, pues dependerá de cuántos versos tenga. El ritmo, que es la musicalidad del verso, cuando haces uso de la rima, conviertes a tu verso le da cierta musicalidad. La métrica es la medida de los versos, es decir, la medida de cuántas sílabas puedes poner en un enunciado para que éste a su vez también tenga ritmo. Y la rima, pues es la recepción de los sonidos finales de los versos, cómo termina cada enunciado dentro del verso y por lo general coinciden las vocales y estas también le dan cierto ritmo o cierta musicalidad. Dentro de los subgéneros tenemos a la Gogla, que es un poema pastoril sobre la naturaleza y los amores idealizados. Ese tipo de versos también se escribió en la cultura griega y en la cultura romana. La elegía, lo que ya les mencionaba, expresa un fuerte sentimiento de dolor. Por lo general, este tipo de poemas se escribe cuando alguna persona fallece y
la queremos despedir de una forma bonita. La sátira, por el contrario, es una burla y en aquellos tiempos, ya les decía, se dedicaba a los gobernantes en turno. La oda se exalta o eleva a una persona o una cosa, lo que ya les mencionaba, es la expresión o expresar amor por algo, no precisamente por una persona, a lo mejor puede ser por alguna mascota o algo muy querido, ¿no? Y una obra representativa sería Llanto por Elías de Garcilaso de la Vega. Hay otro poema, ese sí está escrito en prosa, que muy seguramente a lo mejor leyeron en la primaria, y si no, les digo, se llama Platero y yo, que es una serie de poemas escritas a un burro. Ese sería un ejemplo de oda. No necesariamente van escritos a una persona. El género epistolaro, también conocido con el nombre de cartas, epístola es una carta. Su principal característica aquí es que no hay un narrador, sino se nos presenta como una serie de cartas, una recopilación de cartas que nos van contando una historia. Obviamente las cartas van dirigidas a alguien y suele ser parecida al diario. Cuando escribimos nosotros un diario, se lo solemos escribir a alguien imaginario. Querido diario, como si fuera una persona, ¿no? Incluso en aquellos tiempos se le nombraba al diario, se le ponía un nombre propio. Es el caso de Ana Frank, que le puso a su diario un nombre propio. Y entonces, a través de lo que va escribiendo, ya sea el emisor, ¿se acuerdan? Ya sea el destinatario de la carta o al diario, que es un personaje ficticio, es así como nos enteramos de la historia que se cuenta. Tiene como característica, pues, el que es muy íntimo y muy personal, porque pues no cualquiera comparte un diario. Un diario, por lo general, se escribe para uno mismo, para que de alguna forma desahogar emociones que a lo mejor no se lo podemos contar a un amigo, a un familiar y que no queremos que lo conozcan simplemente. Y también una carta se escribe para alguien en específico, no se escribe para todo el mundo. Entonces, nosotros como lectores entramos en una especie pues, de personajes entrometidos, ¿no? De saber de esa historia de una forma clandestina, ¿no? Y provoca cierta expectación en el lector. ¿Se acuerdan que la epístola o las cartas y los diarios es parte de los géneros menores porque se inventan a partir del siglo XIX hasta el siglo XX? Drácula también es parte del género romántico, lo vimos en una sesión pasada, que en este caso es una serie de cartas, es un abogado que va a ver a Drácula y le va escribiendo a su novia, a grandes rasgos. ¿Qué elementos tiene el género epistolar? Pues un encabezado, un saludo, la exposición del asunto, porque se escribe la carta, una despedida y una firma. En el caso de la carta, en el caso de un diario, suele también escribirse con un saludo, se escribe acerca del asunto y una despedida también puede darse.
Bien, vamos al siguiente tema, que son precisamente las figuras retóricas. ¿Dónde se van a utilizar este tipo de instrumento, por así decirlo? En la poesía. ¿Se acuerdan que una de las características de la poesía es que cómo se escribe y que ese lenguaje sea bello? Pues nos va a ayudar el uso de figuras retóricas. Entre más uso se haga de estas figuras retóricas, más bello va a ser nuestro poema. Cada figura retórica, o también conocida como figura literaria, y también tiene otro nombre para que no se confunda, que es tropo. Tropo, figura retórica o figura literaria, es exactamente lo mismo. Cada una tiene una característica. No, si me preguntan qué es una figura retórica o una figura literaria, no es más que un juego de palabras con cierta característica o cierto motivo o razón de ser. Aquí en este cuadro las vemos de forma agrupada, son la mayoría de las figuras retóricas que podemos encontrar en algún poema. Este cuadro se los dejo para que puedan revisarlo de forma detallada cuando quieran hacer la revisión del tema y vayan a hacer la tarea. Voy a explicar nada más algunas de las figuras retóricas con ejemplo en la siguiente diapositiva. Pero este cuadro les puede servir bastante para su tarea y para actividades que se vayan haciendo, ¿vale? Bien, como ya les mencionaba, las figuras retóricas son parte del género lírico o poesía. Y bueno, aquí de nuevo tenemos la definición de lo que es el género lírico. Es el conjunto de obras en las que prevalece la expresión de la subjetividad del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Subjetividad tiene mucho que ver con emociones, de sus sentimientos y emociones al observarse a sí mismo y al mundo al que lo rodea. Normalmente son obras que están escritas en verso. El hablante lírico o el poeta es un ser ficticio creado por el poeta para servir de contacto entre el contenido de cada poema y el lector específico. Este ente es el encargado de entregar los enunciados de cada poema. Un ejemplo: yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. El hablante lírico sería la madre. Si se dan cuenta, porque está hablando de mi niña, ahí hay un indicio, ¿no? El autor de este par de versos es Gabriela Mistral. Madre, cuando sea grande, ay, qué mozo el que tendrás. Aquí el hablante lírico se refiere a el hijo que le está y le está hablando, en este caso, a la madre, ¿no? Hay una especie de diálogo. Las figuras literarias, como ya les mencionaba, constituyen pues una serie de recursos que se van a utilizar en la poesía, así como el pintor tiene como recursos o herramientas un lienzo, un pincel y unos colores.
En la poesía, el poeta tiene como herramientas las figuras retóricas. Y ya les mencionaba, entre más uso de figuras retóricas se hagan, más bello puede llegar a ser esa obra. Bien, la aliteración, esto es una figura retórica o literaria. Recuerden, es un juego de palabras y cada juego de palabras pues tiene una regla a seguir. En el caso de la aliteración, consiste en la repetición de una misma letra o sonido para conseguir un efecto de ritmo en los versos. Un ejemplo muy común son precisamente los trabalenguas. Bueno, además de los trabalenguas, también se hace uso de la aliteración en la poesía, por supuesto. Tenemos el siguiente ejemplo. 3 tristes tigres, trigo trillado, tragaron en un trigal. Aquí, ahora sí que la complicación o el meollo del asunto es que lo digamos más deprisa para evitar trabarnos, ¿no? Es precisamente por eso se le llaman trabalenguas. La anáfora, esta es una figura que consiste en la repetición de una o varias palabras al comienzo de la frase o al comienzo de varias frases consecutivas en un mismo periodo del discurso. Un ejemplo, pena con pena y pena desayuno. Pena es mi paz y pena es mi batalla. Aquí la palabra que se repite constantemente es la pena. Entonces, a esto se le denomina anáfora. El hiperbatón, este consiste en la alteración gramatical de las palabras o de la hilación lógica de las ideas para resaltar la importancia de alguna palabra. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a ir a un pequeño tema gramatical. Si recuerdan, en la primaria y en secundaria, ustedes estudiaron en las clases de español el sujeto y el predicado. Un ejemplo, María corre por el mercado. ¿Cuál es el sujeto? María. ¿Cuál es el predicado? Corre por el mercado. Esa es la relación más lógica, gramatical de sujeto y predicado. Primero te doy el sujeto, después te doy qué es lo que hace el María, que en este caso corre por el mercado. En el caso de esa figura literaria es que descompone todo. Puedo poner corre por el mercado María y cambia un poco la frase, pero no el sentido del enunciado, si se dan cuenta. O María en el mercado corre. Estoy cambiando de nuevo las palabras, pero no le estoy cambiando el sentido. Aquí un ejemplo ya aplicado a lo que sería la poesía. Inés, tus bellos ya me matan ojos y al alma roban pensamientos mía. Desde aquel triste en que me vieron día con tan crueles por tu causa enojos. Como pueden ver, hay un cambio en cómo está el sujeto y el predicado. Hay una combinación de cada forma gramatical.
Al hacer esto, le das un recurso de elegancia al poema. ¿Por qué? Porque, por un lado, para entenderlo, pues hay que hacer un orden mental, como estamos acostumbrados a que siempre nos llegan el sujeto y el predicado, y al descomponer todo eso, nuestro cerebro tiende a precisamente a ordenar de nuevo el enunciado. Entonces esto, además de provocar un efecto de elegancia, también nos da una especie de acertijo que debemos nosotros descifrar, ¿no? Un ejemplo muy común dentro de las canciones populares, no sé si han escuchado la canción de Café Tacuba, que es la de Chilanga Banda. Si ustedes se la ponen a un extranjero, no va a entender nada. Incluso, pues, a las generaciones actuales también les puede resultar un poco complicado entenderlo, porque tiene muchas, de algunas situaciones del cine mexicano de los años 50 y palabras o jerga, así se le llama, de los jóvenes de aquella época, que actualmente pues ya dejó de usarse. Y entonces llega a veces a resultar un poco complicada de entender la letra a la primera. Dice, ya chole, chango, chilango, que chafa, chamba, te chutas, no checa andar de tacuche y chale con la charola. ¿A quién se está refiriendo? ¿Se acuerdan del hablante lírico? Se está refiriendo al policía. Porque dice que chamba, chamba te chutas, no checa andar de tacuche, en este caso el uniforme del policía, y chale con la charola, sería la placa de policíaca, obviamente. Tan choncho como una chinche, como chueco, más chueco que la fayuca, con fusca y con cachiporra, te paso a andar de guarura. Sigue describiendo al policía. Tan choncho como una chinche. A lo mejor puede ser de aspecto corpulento, perdón. Más chueco que la fayuca. O sea que el policía es corrupto. Con fusca quiere decir pistola, y con cachiporra te paso a andar de guarura. O sea que te desafío. Mejor yo me echo una chela y chance enchufo una chava, chambeando de chafirete, me sobra chupe pachanga. Aquí lo que quiere decir es que mejor se toma una cerveza y busca alguna novia. Chambeando de chafirete, es decir, chafirete es taxista. Esta palabra ya es, bueno, aparte de ser una jerga de los años 50, pues ya no es común escucharle decirle a los taxistas chafirete. Entonces dice, mejor trabajo de taxista, tomo cerveza, conquisto a una mujer y ya me sobra la fiesta y el alcohol. Si choco, saco chepote. La chota no es muy malocha. Chiveando a los que machucan, se va a morder su talacha. Es decir, si me llega a pasar si al taxista, perdón, le llega a pasar un accidente, pues da a lo mejor una mordida, lo que le decimos nosotros a darle dinero al policía para que nos pase la multa y ya no hay problema. Entonces,
tiene sus detalles, ¿no? A lo mejor cuando incluso les recomiendo que busquen la canción. Si lo escuchan a la primera, el cantautor lo canta muy rápido, entonces tienes que detenerte para entender el sentido de la canción. Aquí está haciendo uso de varias figuras retóricas, si se dan cuenta. Por ejemplo, de la aliteración, hace uso de la che constantemente. Eso le da un efecto de ritmo a su canción. Cuando lo leímos, había cierto efecto de ritmo. Vamos con la siguiente. La comparación es una figura que consiste en relacionar dos ideas, dos objetos o un sujeto y una idea en virtud de una analogía entre ellos. ¿Esto qué quiere decir en español? No es más que la comparación de una cosa con la otra, utilizando obviamente el adverbio como. Ejemplo, tus cabellos son como oro fino. Está comparando cabellos con el oro fino. Aquí, si deducimos, el cabello de aquella chica puede ser rubio porque el oro tiende a ser un amarillo brillante. Bien, aquí cabe destacar que las figuras retóricas, además de hacer uso de ellas en la poesía, actualmente se hace uso de estas en la publicidad, en los anuncios publicitarios. Tenemos un ejemplo publicitario ya con imagen. Eso nos permite ya tener un mayor entendimiento de la figura. Dice, piel de mamá suave como terciopelo. Entonces está comparando la piel de mamá con el terciopelo. El terciopelo, pues, suele ser un papel bastante suave. Personificación. Aquí consiste en atribuirle cualidades humanas a las cosas o a los animales. Este tipo de figura retórica lo podemos encontrar también en otro género literario dentro de la narración, llamado fábula, que muy seguramente ustedes revisaron en sus estudios primarios. ¿Quiénes eran los personajes principales de las fábulas? Pues eran animales que tenían características humanas. Aquí un ejemplo dentro de un poema. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no quiere mirarlas. La luna se le está atribuyendo que sea gitana, es decir, que pertenezca a un grupo social, y no solo eso, sino la capacidad de ver. Y también a las cosas que no quieren mirarla, también a las cosas se le atribuye la capacidad de mirar. Entonces, tanto mirar como ser parte de un grupo social, pues son cuestiones meramente humanas. Y entonces se le atribuyen, ya puede ser a las cosas o a los animales. Y viendo un ejemplo más visual, pues tenemos la siguiente imagen. Hay un libro que parece que abraza a una chica, y este es un cartel que invita a una feria de libro. Entonces parece que los libros pues proporcionan amor o compañía, ¿no? Eso es lo que quiere captar la publicidad. Aquí tenemos otro ejemplo de personificación. Es un gel para el cabello y hay un león que parece que salió del salón de belleza porque tiene el cabello bastante bien peinado
y hace uso del gel. Entonces, pues, este sería otro tipo de ejemplo de la personificación. La antítesis es el confrontamiento de dos significados que aparentemente son contrarios, pero que en la poesía pueden llegar a conciliar. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Amor en mí se muestra todo fuego, y en las entrañas de mi luz es nieve. Fuego no hay que ella no torne nieve, ni nieve que no mude yo en mi fuego. Aquí de lo que habla la poesía, pues es de un amor no correspondido. Mientras él le da amor y el amor lo compara con fuego, ella le devuelve nieve, es decir, su indiferencia. Entonces hay una confrontación de dos significados contrarios, en este caso el fuego y la nieve. La frialdad con el amor que se le da a una persona y del cual pues no es correspondido. Aquí tenemos un ejemplo visual. Por un lado, atrás hay una figura de una ciudad y alguien está sosteniendo una fotografía de una playa y, bueno, están publicitando un ron. Entonces, si te tomas el ron, te vas a sentir como en la playa, ¿no? Entonces, una antítesis, la playa y la ciudad. La hipérbole, esta consiste en hacer una ponderación desmesurada de algo, es decir, que hay una exageración. Un ejemplo, el árbol era más alto que la montaña. Ningún árbol puede ser más alto que una montaña. A lo mejor si lo vemos puede ser de una perspectiva lejana, puede llegarse a ver así, pero ya cuando nos acercamos, la perspectiva cambia y los árboles pues siempre van a ser más pequeños que una montaña. La metáfora, esta consiste en, ¿se acuerdan de la comparación? Aquí nosotros comparábamos los cabellos con el oro. Aquí lo que vamos a hacer es quitarle el cómo y directamente ponerle la palabra por la que la sustituimos. Ejemplo, peinaste tus oros finos. Aquí ya no estamos utilizando la palabra cabellos, sino que lo que se hace es una sustitución, tus oros finos. Y nos remite a el hecho de la palabra peinar, pues automáticamente ya nos está remitiendo a la palabra cabello, porque lo que puedes peinar, pues es el cabello, ¿no? Y bueno, aquí hay un ejemplo visual de lo que podría ser la metáfora. Aquí, en vez de poner espaguetis, ponen piezas de oro. Esto es una publicidad de una joyería. Aquí hay una sustitución de espagueti por oro. Sinestesia consiste en hacer o corresponder entre sí sensaciones distintas, es decir, asociar impresiones sensoriales propias de un sentido con otras de otro sentido. Ejemplo, en esta hora amarga, como un sorbo de mares, tú sosténme, Señor. Todo me ha llenado de sombras el camino y el grito de pavor. Entonces, da lugar a palabras que expresan emociones. Ejemplo, sorbo de mares. Nadie puede sorber el mar. Puedes a través de una pajilla ya tomar agua y sorber agua, ¿no? Pero no hacer, además de, si se dan cuenta, hace uso de la hipérbole, de la exageración. Tú sosténme, Señor. Le habla a un ser superior para que la sostenga. Entonces también es una impresión sensorial.
grito de pavor. Aquí hace grito y pavor, pues hace que la emoción se lleve a un extremo. Epíteto, este consiste en agregar un adjetivo calificativo a un sustantivo. Ejemplo, de aquella herida fluía la roja sangre que testimoniaba la lucha. Nosotros conocemos que la sangre es roja, pero para darle más intensidad al verso, se pone ese adjetivo calificativo, que en este caso sería rojo. Al decir la roja sangre, intensificas el verso. Y bueno, aquí hay un ejemplo de lo que podría ser un epíteto. Las autoridades sanitarias advierten que el tabaco perjudica seriamente la salud. Entonces, hay un hombre fumando y nos advierten que si fumamos, podemos enfermar. Es intensificar que, bueno, si vas a fumar es bajo tu responsabilidad. Y bueno, igual que el cuadro que vimos al inicio, aquí hay un resumen de las figuras retóricas que estuvimos revisando con ejemplos. Para cuando revisen esta grabación, ya sea que utilicen este resumen o el cuadro sinóptico del inicio, ¿vale? Por último, les voy a mostrar la tarea ya para terminar esta sesión de manera rápida. Bien, igual que las demás tareas, son cuestionarios de opción múltiple. En este caso son 20 preguntas, son 100 puntos los que tienen que contestar. Y bueno, les estarán haciendo llegar el link de este cuestionario. Por mi parte es todo, que tengan un excelente día y nos escuchamos en una próxima sesión. Hasta la próxima.